Soy Urraca I de León, nací probablemente en León hacia el año 1081. Fui la hija primogénita de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña. Mi nacimiento tuvo lugar en un momento de gran importancia para la monarquía leonesa y castellana. Mi padre era el soberano más poderoso de la España cristiana y se encontraba inmerso en la expansión territorial frente a los reinos musulmanes. Por parte paterna descendía de la dinastía leonesa fundada por Fernando I de León y Sancha de León. Por vía materna estaba vinculada a la poderosa nobleza borgoñona y a los círculos reformistas de la abadía de Cluny, uno de los centros religiosos más influyentes de la Europa medieval. Esta doble herencia me situaba en el corazón de las redes políticas más importantes del continente. Aunque los cronistas ofrecen pocos detalles sobre mi infancia, es evidente que recibí una educación muy superior a la habitual para las mujeres de mi tiempo. Aprendí a administrar territorios, comprender documentos jurídicos y desenvolverme en los complejos mecanismos del gobierno medieval. Mi padre, que carecía durante largos periodos de un heredero varón legítimo consolidado, tuvo razones para prestar especial atención a mi formación política. Desde muy joven fui consciente de que pertenecía a una familia que concebía la realeza como una misión política y religiosa. El monarca leonés no era solamente un gobernante, era también el protector de la cristiandad peninsular frente al Islam y el heredero de la tradición visigoda. Crecí inmersa en esa visión imperial del poder. Para comprender mi vida es necesario entender la situación de la península ibérica a finales del siglo XI. El territorio cristiano estaba dividido en varios reinos: León, Castilla, Aragón, Navarra, los condados catalanes y Portugal, que todavía no era un reino independiente. Al sur se extendían los territorios musulmanes, primero fragmentados en taifas y posteriormente reunificados bajo el dominio de los almorávides. Mi padre, Alfonso VI, había alcanzado una enorme fama tras la conquista de Toledo en 1085. Sin embargo, la llegada de los almorávides desde el norte de África alteró el equilibrio militar. Las derrotas cristianas demostraron que la expansión no sería sencilla. En ese escenario de amenaza constante surgió el problema sucesorio que marcaría mi destino. Como era habitual entre las familias reales medievales, fui utilizada para fortalecer alianzas políticas. Hacia 1093 contraje matrimonio con Raimundo de Borgoña, un noble francés perteneciente a una de las familias más prestigiosas de Europa. El enlace formaba parte de la política internacional de mi padre, que buscaba atraer a caballeros y aristócratas franceses para reforzar su posición frente a los musulmanes. Raimundo recibió importantes responsabilidades en Galicia y se convirtió en uno de los personajes más influyentes del reino. Nuestro matrimonio tuvo varios hijos, aunque solo sobrevivieron dos. Alfonso VII. Sancha Raimúndez. Durante años formamos un poderoso bloque político dentro de la corte. Muchos nobles consideraban que Raimundo podía llegar a suceder a Alfonso VI mediante mis derechos. Sin embargo, la situación cambió cuando nació un heredero varón directo del rey. Mi hermano, Sancho Alfónzez, parecía destinado a suceder a nuestro padre. Su existencia me relegaba temporalmente en la línea sucesoria. Sin embargo, en 1108 ocurrió un hecho decisivo. Sancho murió durante la desastrosa batalla de Uclés contra los almorávides. La noticia sacudió profundamente al reino. De repente yo era la única heredera legítima con capacidad para suceder a Alfonso VI. La muerte del príncipe provocó una enorme incertidumbre. Muchos magnates dudaban de que una mujer pudiera gobernar eficazmente en un periodo de guerra casi permanente. Otros temían que el reino se fragmentara entre facciones rivales. Aún así, mi padre decidió reconocerme oficialmente como sucesora. Cuando Alfonso VI murió el 1 de julio de 1109, heredé los extensos dominios de León, Castilla y Galicia. Mi ascenso constituyó un acontecimiento excepcional en la Europa medieval. Era una mujer que gobernaba no como regente ni como consorte, sino como soberana legítima. Los documentos emitidos poco después de la muerte de mi padre muestran que la nobleza y gran parte del episcopado reconocieron inicialmente mis derechos. En ellos aparezco titulada como reina de toda España, expresión que reflejaba la tradición imperial de la monarquía leonesa. Sin embargo, la aceptación formal no eliminó las dificultades. Muchos nobles creían que el reino necesitaba un rey guerrero para enfrentarse a los almorávides. Esa convicción condujo rápidamente a la búsqueda de un nuevo matrimonio para mí.
La decisión más polémica de mi vida fue mi segundo matrimonio con Alfonso I el Batallador. El rey aragonés era uno de los comandantes militares más prestigiosos de la península. Sus éxitos frente a los musulmanes le habían otorgado gran reputación. Muchos nobles pensaban que una unión matrimonial entre ambos soberanos podría crear un bloque político capaz de resistir cualquier amenaza. La boda se celebró en 1109. Sobre el papel, parecía una alianza brillante. En la práctica se convirtió en una catástrofe. Nuestras personalidades eran incompatibles. Alfonso era un monarca autoritario, acostumbrado a ejercer el mando sin oposición. Yo, por mi parte, estaba decidida a defender mis derechos como reina legítima. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La situación se agravó porque el acuerdo matrimonial otorgaba a Alfonso importantes prerrogativas sobre los territorios leoneses y castellanos. Muchos nobles comenzaron a temer que Aragón absorbiera mis dominios. Muy pronto estalló una guerra civil. Una parte de la nobleza apoyó a Alfonso el Batallador. Otra defendió mis derechos y los de mi hijo Alfonso Raimúndez. Galicia se convirtió en uno de los principales focos de resistencia. Allí varios magnates promovieron la causa del joven heredero y cuestionaron la autoridad del rey aragonés. Mientras tanto, mi matrimonio se deterioró rápidamente. Las fuentes medievales describen episodios de violencia y enfrentamientos entre ambos cónyuges. Algunos testimonios sostienen que sufrí malos tratos por parte de Alfonso. Aunque los detalles exactos son difíciles de verificar, parece claro que la convivencia fue extremadamente conflictiva. La Iglesia también intervino. Diversos eclesiásticos señalaron que los esposos estábamos unidos por vínculos de parentesco prohibidos por el derecho canónico. Finalmente el Papa declaró inválido el matrimonio. La separación efectiva llegó en torno a 1114, aunque los conflictos militares continuaron durante años. Entre los personajes más influyentes de mi reinado destacó Diego Gelmírez. Gelmírez fue uno de los grandes constructores del poder compostelano. Ambicioso, inteligente y hábil diplomático, desempeñó un papel decisivo en la política gallega. En diferentes momentos me apoyó, me desafió o negoció conmigo según sus intereses. Fue uno de los principales impulsores de la coronación de mi hijo Alfonso Raimúndez en Galicia. Aquella ceremonia tenía un fuerte significado político, representaba una alternativa al poder de Alfonso el Batallador y una forma de presionarme. La relación entre Gelmírez y yo pasó por fases de cooperación y conflicto. Ninguno de los dos consiguió imponerse completamente al otro, lo que demuestra la complejidad política del periodo. En 1111 mi hijo fue proclamado rey en Galicia. Aunque seguía siendo menor de edad, sus partidarios defendían que debía convertirse en el heredero indiscutible de la corona. Esta decisión complicó aún más la situación política. Tuve que maniobrar cuidadosamente. No podía rechazar abiertamente a mi propio hijo, pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a mi autoridad. Durante varios años coexistieron tensiones constantes entre ambos entornos políticos. Sin embargo, conseguí evitar que la situación desembocara en una ruptura irreversible. Otro desafío importante procedió de mi media hermana, Teresa de León. Teresa gobernaba el condado portucalense en nombre de su hijo y comenzó a actuar con creciente autonomía. Aprovechando las dificultades internas del reino, fortaleció sus propias estructuras de poder. La rivalidad entre ambas hermanas fue intensa. Aunque logré mantener formalmente la supremacía sobre Portugal durante buena parte de mi reinado, las tendencias independentistas resultaron cada vez más difíciles de contener. Aquellos acontecimientos sentaron las bases para el surgimiento posterior del Reino de Portugal. La nobleza fue probablemente mi principal problema interno. Los grandes magnates medievales aspiraban a ampliar constantemente su autonomía. La debilidad percibida de una monarca mujer les ofrecía oportunidades que difícilmente habrían tenido frente a un rey fuerte. A lo largo de mi reinado surgieron múltiples rebeliones. Algunas estaban motivadas por intereses territoriales. Otras respondían a rivalidades personales o familiares. En ocasiones, los nobles cambiaban de bando varias veces según las circunstancias. Tuve que combinar la negociación, la concesión de privilegios y la acción militar para mantener el control. Mi capacidad para sobrevivir políticamente durante tantos años demuestra una notable habilidad de gobierno. La Iglesia desempeñó un papel esencial en la política medieval.
Los obispos controlaban recursos económicos inmensos y podían legitimar o cuestionar el poder real. Mantuve relaciones complejas con diversos prelados. En ocasiones conté con su apoyo. En otras sufrí su oposición. El conflicto derivado de mi matrimonio con Alfonso el Batallador ilustró claramente la influencia del clero en los asuntos políticos. Pese a las tensiones, continué favoreciendo a numerosas instituciones religiosas mediante donaciones y privilegios. Investigaciones recientes subrayan además mi papel como promotora cultural y artística. Uno de los aspectos más fascinantes de mi vida es la forma en que fui retratada por los cronistas. Muchos autores medievales se sintieron incómodos ante la idea de una mujer ejerciendo el poder soberano. Cuando un rey mostraba firmeza, se le consideraba enérgico. Cuando yo actuaba con determinación, a menudo era descrita como temeraria o ambiciosa. Cuando negociaba alianzas, se cuestionaban mis motivaciones personales. Cuando combatía a mis enemigos, algunos cronistas interpretaban mi conducta como impropia de una mujer. Estas percepciones condicionaron durante siglos la valoración de mi reinado. La historiografía contemporánea ha revisado críticamente esas fuentes y ha mostrado que muchas acusaciones respondían a prejuicios de género. Más allá de las guerras y conflictos, goberné efectivamente mis territorios. Emití documentos, confirmé privilegios, arbitré disputas y mantuve la maquinaria administrativa heredada de Alfonso VI. Mi corte siguió funcionando como centro político del reino. A pesar de las crisis constantes, la estructura estatal no colapsó. Esto resulta especialmente significativo si se considera que la corona enfrentaba simultáneamente guerra civil, amenaza almorávide, presiones aragonesas, rebeliones nobiliarias, conflictos eclesiásticos, tensiones sucesorias. Pocos gobernantes medievales habrían superado con éxito semejante acumulación de problemas. Mientras los cristianos combatían entre sí, los almorávides intentaban recuperar terreno. Tuve que organizar la defensa del reino y apoyar campañas militares en distintas regiones. Sin embargo, las guerras internas limitaron enormemente mi capacidad ofensiva. Aún así, conseguí impedir que los musulmanes aprovecharan completamente la situación. La frontera permaneció relativamente estable durante buena parte de mi gobierno, algo que constituyó un logro considerable dadas las circunstancias. Con el paso de los años, las tensiones entre mi hijo y yo disminuyeron. Ambos comprendimos que la cooperación resultaba más beneficiosa que la confrontación. Fui preparando progresivamente la sucesión de Alfonso Raimúndez, que acabaría convirtiéndose en uno de los monarcas más importantes de la España medieval. Gracias a esta reconciliación, la transición posterior pudo realizarse con relativa estabilidad. Durante la década de 1120 la situación política comenzó a estabilizarse. Las principales amenazas internas fueron disminuyendo y la autoridad de la corona se fortaleció gradualmente. Aunque seguían existiendo conflictos, había demostrado que podía gobernar por mí misma. Muchos de mis adversarios iniciales habían desaparecido o habían sido neutralizados políticamente. En estos años finales me concentré en consolidar la posición de mi hijo y en reforzar las instituciones regias. Fallecí el 8 de marzo de 1126 en Saldaña. Tenía alrededor de 45 años. Mi muerte puso fin a uno de los reinados más turbulentos de la historia peninsular. Mis restos fueron trasladados a León y enterrados en la Basílica de San Isidoro de León, donde reposaban numerosos monarcas leoneses. La sucesión se produjo sin grandes sobresaltos. Mi hijo Alfonso VII heredó un reino que, pese a todos los conflictos, seguía unido. Mi mayor logro fue probablemente haber conservado la integridad política del reino. Cuando ascendí al trono, muchos pensaban que una mujer no podría mantener el control de León, Castilla y Galicia. Hubo quienes esperaban que Aragón absorbiera mis dominios. Otros creían que Galicia o Portugal se separarían definitivamente. Nada de eso ocurrió durante mi reinado. Además, dejé a mi hijo una estructura política suficientemente sólida para desarrollar posteriormente el proyecto imperial leonés. La valoración moderna de mi figura ha cambiado de forma notable. Hoy se me considera una de las figuras femeninas más importantes de la Edad Media europea. Investigaciones recientes destacan mi capacidad administrativa, mi inteligencia política y mi papel como promotora cultural.
En 2026, coincidiendo con el 900 aniversario de mi muerte, exposiciones, congresos y estudios académicos contribuyeron a reivindicar mi memoria y a desmontar muchos de los mitos que durante siglos oscurecieron mi figura. Fui una gobernante extraordinaria. Nací en una época que apenas concebía la posibilidad de una mujer soberana y, sin embargo, logré ejercer el poder durante casi 2 décadas. Enfrenté la hostilidad de parte de la nobleza, las ambiciones de reyes vecinos, las intrigas eclesiásticas, las rebeliones internas y las amenazas exteriores. Soporté un matrimonio político desastroso, luché por mis derechos dinásticos y defendí mi autoridad frente a quienes intentaron arrebatármela. Lejos de la imagen negativa transmitida por ciertos cronistas medievales, la investigación histórica actual me presenta como una dirigente capaz y pragmática, una mujer que supo maniobrar en un entorno profundamente adverso. Mi reinado constituyó una experiencia única en la Europa del siglo XII y abrió el camino para futuras soberanas. Por ello, más de 9 siglos después de mi muerte, sigo siendo recordada como una de las grandes figuras de la historia de León, de España y de la Europa medieval.